Hola, bueno, espero que estés bien. Un saludo enorme de acá de Claypole. Bueno, yo no sé a quién va dirigido esto porque en realidad el placer se encuentra cuando uno lo ve a la vista al texto. Por ejemplo, a mí me produce placer de algún modo ver las letras hebreas, ¿no? Que son letras sagradas, símbolos. Se dice que en los cuatro mundos, cuatro olam, el mundo de la emanación de Asilut es el mundo donde se entienden los símbolos. Hay infinitudes de mundos, pero los cabalistas dicen que hay cuatro: el mundo de la emanación, después el mundo de la creación, después el mundo de Yesirá, de la formación, y después este mundo que es el reinado, ¿no? Donde está Malhut, ese reinado. Bueno, yo hice muchos videos muy aburridos, monótonos, que no daba ninguna opinión de nada, solamente leía. Bueno, en estos días me puse a meditar sobre ciertas cuestiones en el libro de Likutei Amarim, la persona intermedia. Está bien, es un libro para cierta gente, ¿no? Es la rama de Hasidut Chabad. Chabad quiere decir Jokmah, Binah y Da'at, las tres sefirot supremas que tiene la persona, que es la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento o la comprensión. Y vamos a hablar de todo esto, ¿no? De alguna manera, para entrar un poco, porque por ahí yo he leído el Kusar y esto, lo otro, y no me explayé, no, no expliqué ni nada, simplemente leía. Pero bueno, voy a tratar de ver qué granito de arena puedo poner, ¿no? A mí todo esto a mí me ayuda tanto físicamente, intelectualmente, espiritualmente sobre todo, ¿no? Hay un versículo que dice así en Amós capítulo 8 versículo 11: He aquí que vendrán días, dice el Eterno Dios, en que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de la palabra de el Eterno. Y esto lo vemos hoy en día, ¿no? Lo vemos hoy en día, estas cosas, que la gente está desamparada, ¿no? También hay una parte de un profeta que dice: ya no quiero más sacrificios ni holocaustos, quiero que ayudes a la viuda, al huérfano, y hacer caridad, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? También algo que vi en el libro de Coelet, con explicaciones de los sabios: cuanto más sabiduría, cuanto más ciencia, más dolor. ¿Y por qué? Los sabios dicen. Y dice así, en las traducciones medias malas dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. ¿Por qué? ¿No? En hebreo, ki varod jajam, o sea, sabiduría, rab, kas, baisif, daat, que es conocimiento, Yosif Makob, o sea, pues con mucha sabiduría hay mucho enojo. El que aumenta la comprensión, o el Da'at, el conocimiento, aumenta el dolor. Capítulo 1, versículo 18 de Coelet. Entonces hay explicación acerca de esto. Dice:
La palabra pues, en este pasuk, al previo, según la elucidación de Rashi, un comentarista, un sabio, Rashi, último párrafo, dice, está clara la conexión, dos puntos, el que posee mucha sabiduría puede traer un quebramiento del espíritu, pues con mucha sabiduría y mucho enojo, ¿de quién? De Dios, de Hashem. En el capítulo anterior, en el versículo anterior dice, y di mi corazón, Shlomo Amelech, dice Salomón, y di mi corazón para comprender la sabiduría, y para comprender el desconcierto y la tontería. Comprendí que también esto es quebrantamiento del espíritu. Ahora en este pasaje, capítulo 1, versículo 18, que dice, yo digo, lo abrevio, digo, cuanto más ciencia, más dolor, pero pues con mucha sabiduría hay mucho enojo. El que aumenta la comprensión aumenta el dolor. Y Rashi dice, pues con mucha sabiduría que tiene la persona hay mucho enojo de Hashem. Hashem es el nombre, o sea, Dios. Nuestro pasuk, dice Baba Kama 50a del Talmud, se puede explicar así: mientras más sabiduría de Torah tenga la persona, o el hombre, la persona, mientras más sabiduría de Torah, porque en la Torah están las leyes otorgadas divinamente para cumplirlas acá. ¿Dónde la vas a cumplir, no? Mientras más sabiduría de Torah tenga la persona, como yo, Salomón, más enojo será el que le causaría ¿a quién? Al que está arriba, a Dios, si pecara. Esto está basado en el Ashig. Esto es acorde a la enseñanza de nuestro sabio Jajamín, que con respecto a las transgresiones, Hashem, vulgarmente Dios, o sea, Hashem, es más escrupuloso con los justos que con el resto de la gente. Se le exige más a los justos. Yo no soy justo, por ahí me considero un Beinoni, un hombre intermedio, que tiene mitad bueno, es mitad bueno y mitad malo. Que justamente hay un libro de eso. Dice, aquel que tiene más sabiduría, más grande será su infracción. No, por eso, cuanto más ciencia, más dolor. Pues sus pecados involuntarios prácticamente se consideran deliberados. Eso hace que su pecado sea calificado como mayor, la transgresión, ¿no? Y consecuentemente el castigo, el dolor, también lo será. Consecuentemente el castigo, el dolor, también lo será. También se puede explicar así: mientras más sabiduría tenga el individuo, más enojo tendrá cuando perciba algo indebido. Esto sucede. Pero el simple, que casi toda persona es simple, pero no está mal, porque también dice, Coelet dice, el hombre se hizo de muchos artificios. Dice, el simple verá a la gente transgrediendo cosas inmodestas y dirá, ¿qué tiene de malo? Por falta de conocimiento, ¿no? La segunda parte se puede elucidar así. Aquel que comprende lo grave de su transgresión, de su pecado, tendrá un gran dolor. Lo grave de su pecado. Uno cuando visiona la transgresión, que es muy grande, que transgrede y se hace como una bola de nieve que va y trasciende, ¿no? Cuando una persona comprende lo grave de su pecado, tendrá un gran dolor. Por otro lado, al simple no le afectará haber pecado. Y es así. Pero bueno,
Eh, a la persona no le gusta que le hables de estas cosas. Y además que la gente tiene que estar preparada para entender algo tan profundo. Por ejemplo, Hasidut es algo muy profundo. Hasidut es como una filosofía y Kabbalah combinadas. Y Hasidut Chabad, que su fundador creo que fue el Alter Rebbe, allá por Bielorrusia, no recuerdo bien lo que era Bielorrusia antes, Ucrania, no recuerdo bien. Hablaba de Yiddish. Entonces todos los días, por ejemplo, hablo para el principiante, ¿no? Todos los días hay una aliyá en la Torah, ¿no? Por ejemplo, hoy es lunes, lunes a la noche, o sea, vendría a ser, sí, lunes, según la Torah es lunes hoy, a las 20:54 de la noche acá en Buenos Aires. Se lee una aliyá, que son 3-4 párrafos de la Torah, con explicaciones, todo, etcétera, y así todos los días. Y uno puede leer en toda la semana la porción semanal, ¿no? La porción del Zohar semanal, la porción del Tanya. Por ejemplo, la rama de Hasidut Chabad estudia o lee, pero es estudiar, ¿no? Porque se dice que estudiar Torah equivale, esto está en el Talmud de Babli, de Babilonia, estudiar Torah equivale a cumplir con todos los misvot, o sea, todas los mandamientos otorgados, ¿no? Y muchos dicen que pronunciar palabras de Torah es como que renueva el aire, la atmósfera, pero es el aire, ¿no? Esto lo dice también Likutei Sijot, el Rebbe de Lubavitch, el último Rebbe. Entonces hay que llevarlo a la práctica, o sea, se dice también en el Rebbe de Lubavitch, dice en el Likutei Sijot, dice que el Likutei Sijot dice de que lo que sucede en la parashá de la semana sucede en la semana. Lo que sucede en la parashá de la semana sucede en la semana. Perdón. Y da ejemplos, ¿no? O sea, lo que sucede, por ejemplo, está la parashá Noach, que habla de Noé. Está la parashá Lech Lechá, que habla de Abraham, etcétera, ¿no? De Sarai, etcétera, o sea, ¿no? Pero uno dice, está bien, leo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, que uno lo lee, por ejemplo, mal llamado Antiguo Testamento, que lo lee traducido encima, no encuentra nada, y se va al Nuevo Testamento o encuentra un mundo lleno de esperanza y demás, ¿no? Pero lo que es el mal llamado Antiguo Testamento, que hoy en día algunos lo siguen cumpliendo, hay un misticismo, pero hay un misticismo que tiene razonamiento, que tiene una cierta lógica. Estuve leyendo algo de Gershon Solem, filósofo
y demás, que hizo una obra literaria que es la Kabbalah y sus símbolos, y habla de que la Kabbalah, empieza hablando de que la Kabbalah es algo confuso y demás, etcétera, porque uno dice una cosa, el otro dice otra, y bueno, hay que encontrar la combinación, ¿no? No sé si se habrán fijado ustedes lo que es el árbol de la vida, pero el árbol de la vida extendido, no sé si podré poner alguna foto, pero en videos anteriores puse fotos de un libro de Eduardo Madírolas, donde están los mundos, los cuatro mundos. Mundo en hebreo, en ibrit, es olam, y olam es tanto mundo como oculto, o sea que hay mundos como este y hay mundos ocultos, ¿no? Y hay 5 niveles del alma, ¿no? ¿Qué pasa? Uno tiene que ir, tiene que convertir la oscuridad en luz. Esto lo explica muy bien, no sé si puedo dejar abajo un video de una persona que está en Israel, que estaba estudiando el Zohar, y en 5 frases dijo mucho. Dijo el Tselem en ibrit es la imagen y semejanza, fue hecho el hombre, ¿no? Y cómo sacar chispas divinas que cayeron cuando Malhut estaba en Da'at antes de la caída. Esto es difícil de entender, pero bueno, cuando Adán, antes de transgredir, de comer del fruto del bien y del mal, que el Talmud discuten cuál es el árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno dijo que era el vino, el árbol del conocimiento del bien y del mal, traducido por David Romano en la antología Talmud. Está ahí, y bueno, fue echado del paraíso Adán. Y yo pongo algunas frases en mi estado, pongo: si comes de algún fruto del conocimiento, de algún paraíso serás expulsado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la gente tiene que estar preparada. O sea, una Biblia cristiana o católica, lo que sea, no sé, uno lee el Antiguo Testamento y no dice mucho. Ahora, si uno lee lo que es la Torá en hebreo y en español, uno ahí puede verificar en el idioma original. Por ejemplo, no se dice que Adán tuvo relaciones sexuales con Java y dio a luz un hijo, sino que dice en Génesis, Bereshit, dice: y Adán conoció, Da'at de conocer, que denota unión y nexo, conocer, ¿no? Y Adán conoció a Java y Java dio a luz, etcétera, ¿no? Esto lo voy a explicar bien, pero claro, tiene que estar preparada la gente, tiene que conocer un poco del Lashon HaKodesh. El hebreo es un idioma santo, el árabe también y el sánscrito también. El árabe porque se escribió el Corán, y el sánscrito porque se escribieron libros sagrados en la India. Y los hindúes, según un comentario de Humash, los hindúes son los otros hijos de Abraham. Ellos creen en varios dioses, pero el dios más supremo que había ahí es Brahma o algo así, no me acuerdo bien.
Bueno, voy a leer algo. No, no creo que se deleiten. Vos no creo que te deleites porque no lo lees, lo escuchás y es distinto. Y si lo podés leer, es algo hermoso, ¿no? Esta idea de una nota complementaria del Licuteina Marín, el Tanya, una exposición filosófico-cabalística que enseña a la persona a aproximarse a su creador. Bueno, dice que son las funciones intelectuales del alma. Ya partimos como algo que lo asentamos, ¿no? Que el alma tiene funciones intelectuales. Bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no. La pregunta es esta: ¿qué son las funciones intelectuales del alma? Y las funciones intelectuales del alma es algo que está, como dije antes, 3 sefirot. Sefirá viene de Sefer, Sipur, que es libro, esfera, Sefer, Sipur, que es comunicación, etc. Bueno, para hacerla más corta, digo esto. Las facultades de Jokmah, o sea, sabiduría, Binah y Da'at, abreviadas como Jabad. Jokmah, Binah y Da'at, Jabad, ¿no? Jokmah, sabiduría, Binah, entendimiento, Da'at es comprensión, profundidad o la síntesis de las otras dos, está en el medio, es una cuasi sefirá. En lo físico es la garganta, bueno, etcétera. Y también o es comprensión, ¿no? O sea, está Jokmah, que es sabiduría, Binah, entendimiento, y Da'at, comprensión o conocimiento. Las facultades de Jokmah, Binah y Da'at, abreviadas como Jabad, se mencionan con frecuencia en este libro del Licuteina Marín. Se trata de lo siguiente: Jokmah, o sea, la sabiduría que está del lado derecho, es el primer destello del intelecto. Es el punto seminal e interior de una idea. Este punto seminal o el interior de una idea, este punto seminal del intelecto incluye ya dentro de sí todos los detalles y ramificaciones de la idea. ¿Pero qué? Pero estos están todavía concentrados y son oscuros, no se puede verbalizar, no se puede entender. Esto es análogo a un punto en el que no son evidentes las dimensiones de largo y ancho, lo único que se ve es el punto, a pesar de que para que el punto exista debe tener ciertamente largo y ancho. Jokmah es también llamada Barak Hamabrik, el relámpago que resplandece. La sabiduría es el relámpago que resplandece. Ilumina el intelecto, de alguna manera. El destello intuitivo de intuición, ¿no? El destello intuitivo de la iluminación que constituye el principio, esto es la sabiduría, el destello intuitivo de la iluminación que constituye el principio de la revelación intelectual. Ahí ya pasamos a Binah, lo que es el entendimiento. Dice, por ejemplo, podemos observar de qué manera la persona ansiosa por responder a una pregunta intelectual se da cuenta súbitamente, en un destello, ahí, que la pregunta puede ser respondida siguiendo una línea de razonamiento particular. En el momento de la iluminación todavía no se ha percatado exactamente de cómo es respondida la pregunta particular. 2 puntos. Solo sabe que ha hallado una solución adecuada al problema. Luego entra en juego la facultad de Binah, entendimiento. Meditación mediante Binah. Comprende, cristaliza y clarifica los destellos de la idea que vino de Jokmah, de la sabiduría, que eran oscuros en Jokmah, en la sabiduría.
O sea, pasamos de derecha a izquierda, hasta que todo el edificio de la idea, en todo su largo y ancho, se torna manifiesto. Por este motivo, la función de Binah, o sea, por este motivo que comprendemos la idea que viene de la sabiduría, que ilumina el intelecto. Por este motivo, la función de Binah, el entendimiento, es descrita como Nevin Dabar Mitoch Dabar, entender o deducir una cuestión a partir de otra. Porque Binah tiene la raíz Ben, que quiere decir hijo o quiere decir entre. Por eso dice entender o deducir una cuestión a partir de otra. Es decir, aquello que antes estaba concentrado en el oscuro destello intuitivo de Jokmah, de la sabiduría, ahora está revelado y es entendido. Pasa a Binah, de Jokmah pasa a Binah, la idea o semilla. Jokmah insemina al entendimiento, que el entendimiento es como que le da forma, en la parte izquierda. En la parte física vendría a ser el hemisferio izquierdo del cerebro, donde está la lógica, la matemática, los números, los cálculos, la geometría, etc. Dice, luego de que la persona ha entendido cabalmente la idea que vino de Jokmah, de sabiduría, al entendimiento, y entiende la idea cabalmente en todos sus detalles y ramificaciones, debe entonces sumergirse en ella, en esa idea, ligándose y uniéndose a ella, a esa idea, hasta el punto de que no solo la entienda, sino también que la sienta. Y ahí entra en juego Da'at, sino también que la sienta. Solo de esa manera puede verse afectada por la idea. La persona puede verse afectada por la idea. Si su entendimiento señala que cierta cosa particular es deseable, hará nacer un amor por ella. Pero en cambio, si en lugar de ello su entendimiento señala lo dañina que es una cosa en particular, reaccionará con un sentimiento de miedo y huirá de ella, y lo mismo sucede con las demás emociones. O sea, ahí ya está dado el conocimiento de lo que es la comprensión. La facultad con la cual la persona se sumerge en una idea es denominada Da'at, Dalet Ain Tab, comprensión. Palabra etimológicamente relacionada con la expresión y Adam conoció a Java, Yud Dalet Ain, Yadá. Y Adam conoció a Java, Génesis 4.1, un verbo que denota nexo y unión. No sé si se entendió, pero no sé, no quiero repetir. Quiero pasar ahora a un audio de un canal que habla del Zohar, ¿no? A ver, quiero ver cómo salió esto. Espero que se haya entendido, si no, rebobinás. Lo que pasa es que esto ya es muy denso y se dice que la otra persona necesita, que no entiende, por ejemplo, esto, una persona común no creo que lo entienda, que la otra persona tiene que estar preparada y tiene que saber mucho de Torah para después luego entrar a la Kabbalah, porque si no te podés hacer idólatra, te podés hacer hereje, etc. Bueno, ¿qué importa eso? Lo que decía antes, por ejemplo, Coelet, cuanto más ciencia, más dolor, cuanto más sabiduría, más dolor, porque vos sabés que estás transgrediendo, estás haciendo una transgresión conscientemente encima. Y esto lo relata Likutei Amarim, que después lo voy a charlar, de que la inclinación mala, lo que es el
Yeser Hagará, la formación mala. Yeser viene de Yeshirá, formación, la formación mala, la inclinación mala, te seduce y te dice dale, haz esto, y uno se deja guiar por ese el lado malo que tiene la persona y no se da cuenta por ahí, pero el sabio sí se da cuenta cuando te habla de la inclinación mala o el alma animal. Bueno, esto es igual una sintetización de lo que es Jokmah Binah y Da'at, que tiene igual más profundidad, se encuentra en la Torá, y la palabra Kabbalah, que quiere decir recibir, se encuentra en Pirkei Avot, Mishnah 1, versículo 1. Que, o sea, Kabbalah quiere decir recibir, ¿no? Cuando Moshe sube al monte Sinaí, que esto está en la Biblia, bueno, hubo 600.000 testigos que eran de muchas naciones, además de hebreos, había también de todo, ¿no? Egipcios, de todo. 600.000 personas dijeron a Moshe: sube tú, que nosotros tenemos miedo de morir. Y subió Moshe al monte Sinaí y descargó de la nube. No. Y ayunó 40 días y 40 noches. Y se dice que la Torá y los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, bueno, etcétera. Moshe baja y ve que hicieron un becerro de oro, una idolatría impresionante. Rompe las tablas, sube de vuelta y baja la Torá, y lo que es la Torá oral, que algunos dicen que es la Gemara, parte del Talmud, etcétera, y la Kabbalah por un lado, ¿no? Antes la Kabbalah se susurraba al oído, después era como algo que solamente grupos de 15 personas sabían. Por ejemplo, estudiaban el Sefer Habair o el Sefer Yetzirah. Perdón, en el Kusari, Judá Halevi expresa el Sefer Yetzirah de una cierta manera, después Sadia Gaon de otra manera, y Are Kaplan de una manera muy buena. El libro de la formación, teoría y práctica, que es interesante. Y bueno, vamos a escuchar algo del Zohar ahora. Yo sé de que por ahí vos estás haciendo cosas y no podés escuchar un audio de 1 hora. Creo que ya van 33 minutos y vos me decís: pero este tipo no me dejó nada. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo también me pregunté cómo practico. Y por ejemplo, algunas cosas se pueden practicar. Por ejemplo, la verajá, la bendición del agua. Hay un video de un rabino que enseña lo que es la verajá del agua, ¿no? Que a las personas les resultaron perfecto, o sea, le resultó perfecto. Este rabino, que es rabino Schlichinger, yo tengo varios libros de él, le pasó una anécdota. Lo contrató 3 personas para que le dieran clases. Él es argentino, pero ahora vive en Israel. Y le preguntó, le dijeron estos alumnos, le dijeron: nosotros cuando pasamos a la noche o cuando está oscuro el día, por las luces de la calle que pasamos, es como que titila la luz y se apaga. Y no sé, parece que hay algo que no sé, tenemos miedo a veces.
le dicen los alumnos. Bueno, Rabino le dijo, bueno, lleven siempre un dulce en el bolsillo. Un dulce, ¿no? Bueno, cuando pasan por las luces de la calle y empiezan a titilar, abren el dulce, dicen la verajá, la bendición, y se comen el dulce. Resulta que estos alumnos tenían el pelo largo, todo. Bueno, ¿qué pasó? En la semana estos alumnos practicaron eso, la bendición del dulce y comerse el dulce. Titilaba la luz y se quedaba prendida, no se apagaba más. Y cuando lo fue a ver el fin de semana, el rabino, a los alumnos, se habían cortado el pelo, todo, y le preguntó qué pasó. Y bueno, empezaron a practicar estas cosas que se dice que hay 613 mitzvot, 248 pertenecen a los 248 órganos del cuerpo. Cada mandamiento tiene que ver con algo del cuerpo. Y yo también me pregunté, si me duele el talón, ¿qué mitzvah tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay mandamientos para un pueblo y hay mandamientos para los Benei Noah, los hijos de Noé, etcétera. La bendición del agua se puede hacer uno. Entonces la Kabbalah se tiene que practicar. ¿Cómo se practica? Lo que pasa es que por ahí la gente está trabajando. Está bien, hay que trabajar. Una persona me dijo que tenés que trabajar hasta los 50 años, hacer plata, dinero y después estudiar. Y bueno, la gente que tiene el privilegio de estudiar, porque más que nada se trata de estudiar. En el Talmud de Babilonia dice: el pagano que estudia Torah es como el sumo sacerdote. Y más abajo dice: el que estudia Torah y no la practica es como que si no tuviese Dios. Esto está en Antología de Talmud de el catedrático, traducido por el catedrático David Romano, que también tradujo Diálogos de amor del León Hebreo. Entonces Ariel Kaplan habla de lo que es Kabbalah, la palabra Kabbalah, que es la Torah oral que recibió Moshe en el monte Sinaí. Bueno, por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, la sección de Pea, dice la Mishnah, y esto es una halajá, por ejemplo, dice una ley, ¿no? La Mishnah dice: estas son las cosas que no tienen medida determinada en la Biblia: la Pea, las primicias, el reayón o reayón, que es el sacrificio que se ofrecía en Jerusalén con motivo de las 3 festividades anuales. Esto está en Deuteronomio 16, del versículo 16 al 17. Estas son las cosas que no tienen medida determinadas en la Biblia: la pea, las primicias, el reayón, la beneficencia y el estudio de la ley. Estas son las cosas cuyo fruto come el hombre en este mundo, mientras que el capital queda intacto para el mundo futuro, para el mundo venidero. Honrar al padre y madre, la beneficencia, establecer la paz entre un hombre y su prójimo, y el estudio de la ley, que equivale por sí solo a todas las demás juntas, a todas las misvah. Esto está en Pea 1.1. También otra cita del Talmud que no es tan confuso como la Kabbalah. En Tanit 7a, Tratado Tanit,
7a dice: se cuenta que el Rabí Baná solía decir, a todo aquel que estudia la ley por sí misma, le será un elixir de vida. Y también en el Salmo 1, versículo 2, habla algo parecido, de que y la Torá es bueno, perdón, en el capítulo 1, versículo 2 de Salmos, dice de que, y también en otra parte de la Torá del Pentateuco, dice de que meditarás en ella día y noche, cuando te levantes y cuando te acuestes. En el Talmud dice una persona, en una parte, no me acuerdo cuál, ahora la busco, le dice un discípulo a una persona: ¿puedo estudiar filosofía? Y esta persona le dijo: fíjate lo que dice, creo que en Deuteronomio dice: y meditarás en ella, en la Torá, día y noche, cuando te acuestes, cuando te levantes y cuando estés por el camino. Y le dice: ahora fíjate cuando no es de día ni es de noche. O sea, imposible estudiar filosofía, pero tenemos a Maimónides que estudiaba todo de los antiguos y de su época, ¿no? Bueno, en el Salmo capítulo 1, versículo 2 dice: y en su Torá está su deleite, la dulzura, claro. Pero uno lee el Antiguo Testamento y parece un libro de receta de cocina, o un libro de política, o bueno, el deleite está en las letras hebreas, en forma de leer, que se puede pronunciar de una manera o de otra manera, etcétera. Esos son los diferentes métodos de adquirir sabiduría. También está, por ejemplo, bueno, después vamos a hablar de las herramientas cabalísticas que hay. Una de ellas, que yo no la hago, es la meditación. Después el Tanya, el Licutein Amarí, nos enseña cómo unirnos a la divinidad de alguna manera, y cómo luchar contra el Yeser Hará, o el alma animal, que nos endulza el oído, metafóricamente, para hacer algo que está prohibido o es indebido. Bueno, lo dejo hasta acá porque ya es mucho y creo que ya estoy aburriendo. Así que, no sé, esto es para que lo escuches tranquilamente. Shalom.